Buenas, bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy, en las ciudades de América Latina, vamos a hablar de una de las ciudades más emblemáticas, más sonoras, más poderosas, más tremendas, más impresionantes de todas, que tiene la mayor cantidad de densidad histórica en la influencia de su historia en el continente, en todas las diferentes etapas de su permanencia en el tiempo. Nos vamos para La Habana. La Habana es una ciudad muy presente en mi corazón, en la historia de las ciudades soñadas. La Habana está muy presente porque la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a La Habana por primera vez, tuve que regresar para poder volver, porque mi espíritu se quedó en la isla y me tocó regresar varias veces para poderlo traer de regreso, porque allá se había quedado atrapado. Esto tiene un encanto, un poder, una magia, una significación tan importante, que es una ciudad única y es una ciudad bellísima, con una luz irrepetible. La luz de La Habana en el malecón al atardecer es una cosa que uno no se puede imaginar, de la belleza de ese colorido que da sobre el mar. Esta Habana a la que nos vamos hoy, con el cual vamos a hacer viajes en muchos lugares del tiempo, es una ciudad muy antigua. De todas las historias de las ciudades que estamos hablando en esta serie, esta es la más antigua de todas, la de la primera fundación. Y es la de la primera fundación porque toda la conquista española, la ocupación española, va a llegar por el Caribe. Entonces las primeras islas que se encuentren son las primeras islas donde van a fundar ciudades europeas. Y el impacto de toda esta ocupación lo van a recibir los caribeños, las islas del Caribe, y los pueblos taínos que vivían en todas estas islas, en los Borinquen, que hoy es Puerto Rico, Cuba misma, Dominicana, los taínos. En todos estos había una población indígena de la cual tenemos muy poco conocimiento. Hay unos trazos bellísimos que forman parte del arte de República Dominicana, pero no sabemos qué significan a la fecha de hoy, porque hay muchísimo que desconocemos de todo este pasado antes de la llegada, digamos, de los europeos al Caribe. Entonces aquí hay una serie, digamos, de ciudades que se van a ir fundando a medida que ellos van apareciendo en la búsqueda del oro y en la búsqueda del oro, hasta que se den cuenta que allá no está el oro, pero después de una explotación indígena brutal que los lleva al exterminio. Unos se suicidan, como sucederá en Grenada, y otros van a ser exterminados por la sobreexplotación de los españoles buscando el oro en estas tierras. Entonces la primera tragedia se va a vivir en el Caribe. La ciudad de Santo Domingo va a ser la primera capital en la española. Y esa primera capital, igual que dijimos que Asunción era la primera de donde se fundaban todas las ciudades del sur, Santo Domingo en la española va a ser, y a quien rendimos un hermoso abrazo a los hermanos también de Santo Domingo. En algún momento contaremos las historias también. Siempre nos quedamos con los abrazos abiertos cuando estamos en América Latina, porque somos muchos y muy tremendos. Pero desde Santo Domingo se cranea todo. De Santo Domingo salen todas las expediciones, eso va a ser la base.
Entonces Santo Domingo va a ser la primera como tal, la primera ciudad, la primera capital, la primera que va a tener la Catedral de Santa María la Menor, la llamada la Catedral Primera de América, el Alcázar de Colón, el primer castillo de América, la residencia de los virreyes de Indias, de don Diego Colón, el monasterio de San Francisco, las ruinas del primer monasterio de América. Todo eso va a suceder en Santo Domingo. De allá es donde van a ir a la Isla Juana. Y la Isla Juana es el nombre que Cristóbal Colón le va a dar a Cuba por Juana la Loca. Camina y ven pa' la loma, camina y ven, cosa buena. Camina y ven pa' la loma, camina y ven. Según las cartas de Indias, en el momento en que Colón pisó el suelo cubano, se arrodilló, inclinó la cabeza y dijo que es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Esto nos lo van a cantar los matamoros en Camina y ven pa' la loma. Es el lugar más hermoso que ojos humanos han visto. Y en otras crónicas también está esta frase de Colón. Camina y ven. Y mi amada, no es verdad que en esta bendita tierra, y mi amada, no es verdad que en esta bendita tierra todo es bello y en la sierra se respira libertad. Camina y ven pa' la loma, camina y ven, cosa buena. Camina y ven pa' la loma, camina y ven. A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso. A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso. Es el lugar más hermoso que ojos humanos han visto. Camina y ven pa' la loma, camina y ven, cosa linda. Camina y ven pa' la loma, camina y ven. Toda la historia de Cuba, toda, está cantada. Cada pedacito de su historia, cada referencia de su tiempo, porque esto es una potencia musical planetaria. Todo lo que ha pasado en Cuba se puede rastrear a través de la música. En las primeras décadas fundaron varias ciudades en la isla y en 1515 se fundó Santiago de Cuba, que fue capital de la isla un ratico, hasta 1555. Pero esto hace que vaya a haber, y hasta nuestros días, una rivalidad tremenda entre Santiago de Cuba y La Habana. Muchas veces pasa eso entre las ciudades, también lo vimos en Costa Rica y todo eso. Eso pasa, que siempre hay rivalidades entre ciudades que reclaman la grandeza de un momento y de un tiempo. San Cristóbal de La Habana, como originalmente se llamó, fue fundada en 1514 por Diego de Velázquez. El nombre proviene del legendario San Cristóbal, un patrono de los navegantes. Todos son patronos de los navegantes, las vírgenes y todo, porque pues esto era un imperio de ultramar y era una potencia marítima. Entonces, San Cristóbal era un patrono de los navegantes y también, al parecer, Habana Guanex es un cacique taíno que habitaba la región. Entonces aquí vamos a fundar esta primera ciudad. Entonces La Habana tiene un punto estratégico que le va a dar más relevancia en la historia que Santiago en términos estratégicos, porque es que ya está en contra del Atlántico, ¿sí? Y está en el norte con una gran bahía que la rodea, y se va a poder fortificar y desde ahí se pueden defender de los ataques. Entonces esa característica tan estratégica de La Habana va a hacer que ella siga siendo la capital de Cuba, y Santiago, tan importante como es cultural y musicalmente, y también la cuna de la nueva trova santiaguera y la capital de Oriente, que Oriente es otra cultura dentro de la misma cultura cubana. Pero La Habana es la que va a ganar, digamos, la creciente importancia histórica que va a tener hasta que se va a volver súper importante en todos los periodos del relato. En 1561 la corona dispuso que allá llegaran toda la concentración de las naves españolas que venían de todas las colonias de América antes de cruzar el océano,
para ir ya hacia mar abierto, ¿ve? Por la misma bahía. Todos se reunían allá y de ahí salían a enfrentar el mar abierto, ya el océano gigantesco, la mar océano, que llamaban. Entonces esto se va volviendo un punto de encuentro cada vez más importante en todas las diferentes etapas de la historia, porque la importancia de La Habana no decae hasta nuestros días, eso sigue siendo importantísimo. Entonces, esa posición frente al océano permite que se le pueda defender y que desde la bahía se pueda mirar todo, y desde ahí va a ser una de las ciudades mejor defendidas del Nuevo Mundo, porque ya va a tener unas murallas tremendas. El circuito de importancia van a ser Veracruz en México, Portobelo en Panamá, Cartagena de Indias en Colombia, Santo Domingo en la Dominicana, San Juan en Puerto Rico y La Habana. Eso es, digamos, como las principales capitales del Caribe español. La fuerza del Caribe español está en esas ciudades. Todas son muy importantes ahí. Y esta se va a poder fortificar. Las murallas estuvieron mucho tiempo. Después ya las tumbaron, ya cuando se va acabando el imperio. Entonces hay murallas, pero ya no es toda una ciudad amurallada. Cartagena sí es una ciudad amurallada, pero en La Habana, para cerrar la ciudad, había un cañonazo a las 9 de la noche. Eso quería decir que ya era la hora de cerrar la ciudad, de cerrar las murallas y de estar todos ya guardados. Bueno, todavía a las 9 de la noche se escucha el cañonazo en las murallas de La Habana y lo cantan en las canciones. Ahí viene su cañonazo, ¿sí? La narrativa musical de esta historia es una de las cosas más creativas, sorprendentes, rítmicas, maravillosas de las crónicas del paso de un pueblo por la historia. Eso es la música cubana a nivel de sus relatos, a nivel de su música. Es una revelación permanente. Con el Imperio Español va a llegar, y esto es común a todas nuestras historias, van a llegar los pueblos africanos. Los pueblos africanos, una vez explotados hasta la muerte, a los pueblos indígenas originarios, van a empezar a traer a los pueblos africanos. Esto lo vamos a volver a contar cuando lleguemos a Salvador de Bahía, porque estos dos puntos van a ser muy importantes. La Habana y Salvador de Bahía. Resulta que van a traer esta cantidad de pueblos esclavizados sobre este comercio triangular, infame y aterrador, que en un principio, los portugueses en un principio se relacionaron periféricamente con las costas, con los pueblos africanos, y compraban los productos de los pueblos africanos, pero luego empezaron a comprar a los pueblos africanos mismos en el comercio triangular, en el comercio de esclavos, y en esas épocas del capitalismo, las personas que fueron esclavizadas se consideraban mercancías y fueron transportadas en estos barcos negreros en las condiciones más miserables, en cadenas, desnudos, desprovistos de sus nombres, de su cultura, de sus dioses, de su vida, de su tierra, de todo lo que se les había dado en el reparto de la tierra, menos de su música, porque la música vino con ellos y viajó con ellos, y fue lo que los redimió hasta nuestras épocas. Entonces, van a venir de diferentes países, de lo que son diferentes pueblos hoy. Hay un pueblo en Nigeria que son los Yoruba. Ese pueblo Yoruba también es una unidad etnolingüística, como pueden ser los Swahili, como pueden ser muchas otras unidades lingüísticas que hay en unos grupos lingüísticos que hay en África. Ellos tienen una religión, y esa religión tiene un origen fundacional. Esa religión Yoruba, la de Olodumare, la de Obatalá, va a llegar en forma de estos pueblos a La Habana y va a llegar a Salvador de Bahía. Entonces, por eso les digo, este cuento lo volvemos a retomar cuando estemos en Salvador de Bahía. Cuando llegan estos pueblos africanos, ellos van a tener que sobrevivir en condiciones extremadamente peligrosas.
van a tener que sobrevivir a la venta, a la mutilación, al látigo, al asesinato, porque no tenían ningún derecho y eran propiedad de otras personas que entre otras cuales daban sus nombres y perdían ellos sus propios nombres. Era tan peligroso, tan hostil y tan terrible la situación de los pueblos africanos esclavizados que había la necesidad de una protección espiritual que les diera cómo sobrevivir en un contexto tan hostil. Pero esa protección espiritual, esa fe, no podía ser vista como una fe africana porque el proyecto de evangelización, que es un proyecto central, importante, digamos, fundamental en la conquista española, imponía la religión católica a toda fuerza. Y todo lo que no fuera la religión católica, los pueblos indígenas y los pueblos africanos, no era permitido bajo penas de terribles látigos y todas estas cosas. Entonces, para que sus dioses pudieran ayudarlos, para que los apoyaran, les hicieron una equivalencia entre los dioses africanos que ellos traían y los santos católicos que había en este nuevo mundo. Esa equivalencia, ese sincretismo, como se llaman a las equivalencias religiosas, en Cuba lo llamamos santería y en Salvador de Bahía lo vamos a llamar candomblé. En Bahía hablaremos del candomblé. Se parecen mucho, tienen una misma raíz, tienen algunas diferencias que las contaremos cuando ya estemos en Bahía, pero aquí vamos a contar de el mundo cubano. Esos espíritus, esos dioses, los vamos a llamar orishas. Esos orishas van a tener un santoral y tienen, digamos, jerarquías. Cada uno de esos orishas van a tener una equivalencia, la más, digamos, en este caso la más importante para ellos es la Virgen de Regla, Yemayá. Es que cuando estemos en el Brasil le vamos a decir Yemanjá, pero aquí le decimos Yemayá, que es la Virgen del Cobre. Esa Virgen es muy importante porque ella va a ser como la madre, la Virgen Madre. Acuérdate que en todas las ciudades de América Latina vamos a tener vírgenes. Ella es una Virgen Madre, es la Virgen Yemayá. Cada uno de estos orishas tiene un santo. Cada santo tiene un color, tiene un collar, tiene una comida, tiene un licor y tiene un animal. Y el color es muy importante, si es el azul de Yemayá, si es el amarillo de Ochun. Todo este simbolismo es muy importante, porque esto es ritual. ¿Sí? Y esto se va en las canciones, cuando dice Mayella, no juegues con los santos, respeta los collares. Mayella, no quiero que me engañes, respeta los collares, no juegues con los santos. Todo esto va a crear un tejido místico y religioso que va a permitir que estos pueblos sobrevivan semejantes condiciones tan absolutamente adversas que casi pocos pueblos de la tierra han vivido una cosa tan impresionante como esta. Entonces tenemos nosotros a Obatalá, tenemos a Olofin y Olodumare, que son, digamos, como los dioses primigenios. Sí, el color de ellos es el blanco. Y ellos tienen, esto es una cosa muy importante, los poderes. Cada uno de estos dioses, de esos dioses santos, tiene un poder. Ese poder se llama el H. Esto lo canta Celina y Reutilio. La mayoría de las canciones de Celina y Reutilio son canciones santeras. Y también Celia Cruz va a cantar muchísimas canciones santeras. Una cantidad, digamos, de la música del Caribe es música santera. Y luego vamos a ver en Salvador de Bahía
que también muchísima de la música baiana es una música que va también a los orishas. Entonces está Obatalá, que es Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen Blanca. Está Changó, que es Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, que viva Changó, señores, cantan Celina y Rutilio. Está Babaluayé, San Lázaro, que esa es otra de las grandes canciones de Celina y Rutilio, Babaluayé, Padre mío, San Lázaro. El 17 de diciembre es la fiesta de San Lázaro. Es una fiesta de las más importantes de La Habana. Es el 17 de diciembre. Está Oshun, que es Nuestra Señora de la Concepción. Ella es una mujer tremenda, Nuestra Señora de la Concepción. Está Oshosi, que es San Jorge. Está Eleguá. Eleguá es importantísimo. Eleguá abre los caminos, despeja las vías. O sea, cuando algo se enreda en la vida, se le pide a Eleguá que abra los caminos. Y a veces dice que cuando Eleguá se pone majadero, lo voltean cabeza arriba. Sí, porque ellos tienen una relación con los santos cotidiana, permanente, negocian con los santos y los orishas. Por ejemplo, después vamos a ver que en el periodo especial, ellos siempre echan el licor primero al suelo para los santos, pero echaban unas goticas pequeñitas en el periodo especial. Dice, los santos comprenden que estamos en periodo especial. Cada uno de ellos tiene un color, es muy importante esto. Entonces, Eleguá, señor de Padua, abre los caminos. Obatalá, que llama Ochun. Ochun, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Ochun es una mujer sensual. Ochun es la mujer del amor, de la sensualidad. Su color es el amarillo. Se le representa siempre con un espejo. Es una mezcla de la vanidad, la sensualidad, el amor, pero es un personaje muy, muy importante. Entonces, todos estos orishas, que son muchos y que están cantados absolutamente todos, también hay lugares como el Ife, hay Obeya, hay Ochosi. Cada uno de ellos tiene una equivalencia. Entonces, ¿cómo van a ser? Usted desde afuera, o sea, desde los españoles, usted lo que ve es que ellos están adorando a un santo, Cosme y Damián, una virgen, la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero en realidad debajo, esto está como en una especie, está la figura del santo, y debajo del santo suele haber una ponchera y debajo está el orisha. Entonces, esos orishas, que son, digamos, los dioses africanos, van a estar cada persona que nazca es hijo de uno de ellos. Y cuando ellos lleguen a reclamar esa unión con sus padres dioses, lo van a hacer a través de ceremonias. Y en esa ceremonia los van a entregar los guerreros. Y cuando les entreguen los guerreros, ellos quedan en unión con el santo, con el orisha, y con la protección y los poderes. El sacerdote que oficia estos mundos se llama el babalao. Entonces, esto es una religión muy compleja, tanto en Cuba como en Brasil. Pero es muy importante porque hace al sustrato de la cultura cubana, como va a ser al sustrato de la cultura baiana, porque les va a permitir sobrevivir uno de los periodos de esclavitud más largos de la historia. Después vamos a ver que el Brasil fue la última de las naciones de la tierra que abolió la esclavitud. Brasil en 1888 y Cuba en 1880, cuando el Imperio Británico la había abolido ya en 1812. Entonces, realmente el sufrimiento y la agonía de la esclavitud se va a prolongar en Cuba como en Brasil muchos años más que en el resto del planeta, lo cual deja una huella de dolor más profunda y más brava, que es la que se va a ver en la música. Esta prolongación tan terrible de la esclavitud en Cuba hace que la santería esté muy arraigada, profundamente arraigada en el corazón y en el espíritu de los cubanos. Ellos hacen el santo, es un año completo en donde ellos entran en una ritualidad que les va a permitir tener el acceso a que les den los guerreros y a tener el santo. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, y musicalmente hablando mucho más,
porque musicalmente hablando es como se comunican también. Las ceremonias son ceremonias privadas. Uno no puede ir a esas ceremonias en Cuba. En el Brasil sí. En Salvador de Bahía puede entrar a un pedazo de la ceremonia. Pero esto es toda una manera de vivir un mundo que era invivible, de sobrevivir una situación que era espantosa y cruel desde todo punto de vista. Esta religión les da la fuerza. Les da la fuerza. Esto de muchas maneras los van a resolver. En Jamaica después Bob Marley decía que los viejos piratas nos sacaron del fondo de los pozos, pero el Señor nos hizo poderosos y nos hizo poder sobrevivir triunfantemente. O sea, se necesitaba una profunda espiritualidad para sobrevivir los horrores de la esclavitud y del comercio triangular. Y esto va a ser muy cantado. También vamos a verla en el ingenio del trío Matamoros, que habla de lo que era la vida de una persona esclavizada en las plantaciones de azúcar, en los ingenios azucareros. Entonces, este mundo esclavo va a generar una riqueza impresionante en Cuba, con su trabajo, con su esclavitud, con su sudor. El azúcar se va a convertir en la fuente de riqueza más grande del Imperio Español en una época de su vida. Y también ahí llegaban los ritmos, al Gran Caribe llegan los ritmos de la mazurca, los ritmos canarios, que se mezclan con las músicas africanas y se mezclan con las músicas indígenas y van a dar una sonoridad absolutamente asombrosa y maravillosa, porque la solución histórica que van a dar los pueblos esclavizados a todo el horror que sufrieron en la música. Esto es un intercambio dramático y poético. A cambio de todo el maltrato, ellos dieron el jazz, el blues, el guaguancó, el samba. Cada uno de ellos va a ser una solución histórica musical, que es lo que les va a permitir sobrevivir a los días más terribles y más prolongados que se haya visto en la era moderna, la esclavitud de los pueblos africanos. Entonces, esto va a determinar una impronta en su cultura, tanto en Cuba, como en Haití, como en Puerto Rico, como en Salvador de Bahía, como en Cartagena. Todos estos pueblos van a estar marcados por la impronta de la esclavitud. Viejo ecua, que yo paso subir, usted va a bajar con los zapatos de changote. El changote, mi changota, changote y lo matará. Ay, papá Luaye, madre mío San Lázaro. Ay, papá mío ae, madre mío San Lázaro. Una limona en nombre de Dios, madre mío San Lázaro. Que yo quiero un serio, un sinceripo. Son sacuatazos y a su bueno papá. Entonces, por un lado, hay un trabajo esclavo que va a generar una riqueza impresionante, que es la riqueza del azúcar. Y esta riqueza va a hacer que vaya a ser muy importante Cuba durante la época del Imperio Español. Y va a ser tan importante, mire, cuando alguien es, digamos, muy apetecible, llegan los ingleses. Allá llegaron los ingleses. Entonces, en 1762, los ingleses sitian la ciudad y se la toman. Y se van a quedar allá un añito, pero fíjense que están que mordisquean por un lado. Los vimos mordisqueando Buenos Aires, pero también se querían meter a La Habana. Entonces, se metieron un añito. Después, se retiraron, pidiendo a cambio la parte española de la Florida, que va a quedar bajo el Imperio Británico y luego va a ser parte de los Estados Unidos. Y esa ancestralidad española y británica va a tener un papel importantísimo en nuestro relato más adelante. Pero verá, Alejo Carpentier, porque es que esta gente tiene los escritores más tremendos de todos. Uno de ellos se llama Alejo Carpentier, y Alejo Carpentier va a ser una cantidad de novelas históricas
históricas a su manera, en donde va a relatar muchos momentos de Cuba. Y hay una, cuando está hablando de La Habana, por ejemplo, en el siglo de las luces, que es una de las obras impresionantes, él va a decir: bien podían presumir los palacios de tener columnas señeras y blasones tallados en la piedra. En estos meses se alzaban sobre un barro que se les pegaba al cuerpo como un mal sin remedio. Pasaba un carruaje y eran salpicaduras en mazo, disparatadas a portones y enrejados por los charcos que se andaban en todas partes, socavando las aceras, derramándose unos en otros con un renuevo de pestilencias. Carpentier va a estar en nuestro relato muy de cerca, porque él además nos define en una identidad histórica impresionante. Entonces, Cuba va a ser el corazón del imperio también en el Caribe, lo que hace que se vuelva demasiado importante para la corona. En el siglo XIX, Haití empieza su independencia en 1804 y Haití es el artífice de la independencia de todo el continente, porque Haití se independiza directamente con la influencia de la Revolución Francesa, plantea la igualdad, todos los principios de la Revolución Francesa, y plantea un reino negro libre. Un reino negro libre no le conviene a nadie cuando todo el continente vive su riqueza de la esclavitud. Entonces la van a combatir por todos los medios y le van a hacer la vida de cuadritos hasta nuestros días. Y esto hace que La Habana renueve su importancia, porque al perder los franceses Haití, que también tenía un comercio del azúcar muy, muy grande, La Habana viene a tomar la importancia que tenía Haití hasta entonces. Entonces a La Habana va a llegar Alexander von Humboldt y va a quedar impresionado por la vitalidad del puerto habanero. Dice: el hermoso puerto de La Habana fortificado por la naturaleza y aún más por el aire. Entonces, lo que va a hacer España es aferrarse a Cuba, porque Cuba se va a volver, digamos, como su golpe de mano en la riqueza del Caribe. Y por eso esta ciudad va a empezar a florecer y se va a volver una ciudad muy tremenda en todo sentido. En 1837 se inaugura el primer tramo del ferrocarril entre La Habana y Güines, que se usa para el transporte del azúcar del valle de Güines hasta el puerto de la ciudad. Hacia 1850 se desarrolla la industria azucarera, el ferrocarril, la industria tabacalera, una economía superpujante que va a hacer de La Habana uno de los lugares privilegiados, ricos, solemnes, poderosos, y que también explica parte de toda esa riqueza arquitectónica tan impresionante. La arquitectura de La Habana es impresionante. Desde lo colonial, desde lo republicano, desde todas partes, la arquitectura habanera es una de sus joyas. Centro Habana y La Habana Vieja va a ser mucho más adelante Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Pero La Habana es una joya, de verdad es una joya. O sea, lo que es caminar por las callecitas de La Habana, por donde se perdían los piratas. Por supuesto, La Habana estuvo asediada por los piratas mucho tiempo, por todo lo que hemos contado, y por eso sus callecitas son laberínticas, para que los piratas se perdieran si lograban desembarcar. Tenía el asedio de los piratas, tenía toda la ambición de esa guerra que se estaba dando con los holandeses, con los franceses, con los ingleses, hasta con los daneses, por el dominio del Caribe, que era la manera como la guerra entre las potencias europeas continentales se expresaba en el Caribe a través de la piratería y toda esa cantidad de batallas y luchas que tenían allá. Entonces, hay un momento en que todo el continente, la parte continental de Sudamérica y de América Latina se va a independizar. Y esa independencia se va a verificar, digamos, se va a formalizar a través de una gran cantidad de batallas, hasta que ya se acaba todo, o sea, del norte hacia el sur, de Bolívar y de San Martín, hasta llegar a Ayacucho, en el Perú. Y ya esa sucesión de batallas de Boyacá, de Pichincha, de Carabobo, en el norte, y todas las batallas en el sur y todo, hasta que se va todo el mundo.
hasta que se van los españoles de Lima, y una vez que se vayan de Lima ya se fueron del continente y empieza toda esta, digamos, reorganización histórica que va a dar origen a América Latina como tal, con la decisión del español como lengua y del catolicismo como religión. Pero en Cuba nada de eso pasa, porque España se aferra a Cuba y se aferra a Puerto Rico y a Filipinas porque es lo único que le queda. En 1898 se va a independizar Cuba, pero para independizarse hubo una serie de guerras que hubo antes, una guerra chiquita que duró 10 años, que fue reprimida brutalmente, y hubo esta figura atraviesa toda la historia cubana hasta nuestros días, José Martí. José Martí era hijo de un español, era poeta, filósofo, ensayista, político, pero él va a ser un hombre que va a trabajar la identidad cubana y la identidad latinoamericana. Hay algunos de entre nosotros que van a trabajar la identidad del continente. Uno de los ejes es José Martí. Y Pablo Milanés, otro de los grandes cantores, tendrá una versión musicalizada de los versos de José Martí. Y José Martí es el que habla de la Guantanamera, y una cantidad de cosas son de José Martí. Entonces está José Martí, está Mariana Grajales, que dice Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara, y Oriente, donde nació Mariana Grajales. Está Maceo y Heredia, Antonio Maceo y Heredia. Entonces resulta que esta independencia cubana es ardua, difícil, porque pues España no le iba a soltar. Primero, la gente de La Habana, que tenían tanto vínculo con los españoles, no tenían claro si ellos de verdad se querían independizar de España, porque la cantidad de población afro era muy grande. Entonces, si quedaban en un mundo más bien afro, mientras lo pensaban, las provincias orientales se levantaron en 38 puntos y empezaron la rebelión. Ese ejército de las provincias orientales, el que es el que llamamos el Mambí. Y una vez más, Celina y Reutilio nos cantan: yo soy el punto cubano que en la manigua vivía, cuando el Mambí se batía con el machete en la mano. Traigo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana y a la bandera cubana. Entonces todo cantadito, todo, porque además en la colonia cantaba Benny Moré, en el tiempo de la colonia, tiempo de Cencerigó. O sea, todo lo pueden ustedes seguir musicalmente y van a completar toda la historia a través de la música. Entonces resulta que esto tiene una cantidad de problemas para independizarse. Va a haber el grito de Yara, va a haber, lo llaman la guerra grande, la guerra chiquita, la guerra necesaria. Va a ser una cosa muy complicada porque España se aferra a lo último que queda de su pasado colonial. Finalmente, ellos van a solicitar la ayuda a los Estados Unidos y aquí se junta el hambre con la gana de comer. Estados Unidos tenía un destino manifiesto. Cuando llega a la conclusión de que no teniendo enemigos ya en México, a quien le había robado el 67.7% de su tierra en el Tratado de la Baja California, y Canadá no iban a ofrecer ningún tipo de guerra contra el territorio de Estados Unidos, formula un destino manifiesto según el cual sus únicos enemigos podrían venir por los mares. Entonces eso hace que el Caribe y el Pacífico queden en la mira de la geopolítica de un pueblo que se está perfilando como una potencia, que lo será en el siglo XX, pero en el siglo XIX ya está haciendo sus pinitos. Para eso, Cuba, Puerto Rico y Filipinas les caen como anillo al dedo a ambos lados, al Atlántico y el Pacífico, motivo por el cual apoyan a Cuba en su independencia.
En la guerra de independencia con Cuba, España ya está totalmente decadente, sus barcos no resisten los cañones de las embarcaciones norteamericanas, ya no tienen cómo defenderse, se defienden hasta las uñas con lo último, pero ya no tienen cómo. En esa guerra de independencia, los Estados Unidos toman como indemnización a Puerto Rico, o sea, Puerto Rico queda como parte del juego. O sea, usted pierde la guerra y usted entrega territorios, usted gana la guerra y usted se pide territorios. Me pido Puerto Rico. Entonces Puerto Rico nunca tuvo chance. Y quedó después como Estado libre asociado, y Puerto Rico existe en la música, en el idioma y en la cultura. Y ese Estado soberano de la cultura puertorriqueña se llama Borinquen. En la política es un Estado libre asociado a los Estados Unidos. Y esa disputa sobre que si se quedan aquí o si se independizan va hasta nuestros días. Entonces resulta que los Estados Unidos, a cambio de su apoyo a la independencia de Cuba, va a hacerles firmar una cosa que se llama la Enmienda Platt. Y la Enmienda Platt es un tratado que dice que Estados Unidos se encarga de custodiar la seguridad de la isla, y que si los Estados Unidos se llega a sentir en algún momento amenazado, puede intervenir militarmente en el Caribe. Y otro tanto va a hacer con los haitianos de otra manera. De manera que el Caribe pasa de ser un dominio español a ser un dominio de los Estados Unidos. Y con la doctrina de América para los americanos, la doctrina Monroe, pues no se puede meter para allá a nada. Y cuando se meten de una manera no oficial, no gubernamental, va a ser el canal de Panamá de los franceses, en la ruina de la compañía panameña, y luego la llegada del canal, la terminación de la obra por los Estados Unidos, porque el canal de Panamá cierra y sella el destino manifiesto de los Estados Unidos por América Latina. Así que Cuba queda, como diría una amiga mía, entre su merced y mi señora, porque se independiza de España, pero queda muy vinculada a los Estados Unidos por la Enmienda Platt y porque le debe el apoyo a la independencia. Total, ahí quedamos. Entonces Cuba pasa a ser cada vez más importante para los Estados Unidos, y por el otro lado los españoles se deprimen, se les baja la nota y se achantan. Pierden todo el imperio, todo. Y ya cuando pierden Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ya entran en una depresión que la brillantísima generación de escritores de la generación del 98, la de Antonio Machado, la de Miguel de Unamuno, sí, la de Azorín, llaman una generación a la que le duele España. Y España entra en un ciclo de decadencia y de declive de lo que otrora fue un imperio donde nunca se ocultaba el sol, en las épocas de Carlos V. Entonces, los españoles quedan sumidos en la nostalgia de un tiempo que ya no existe, que también le pasará a los portugueses en su debido tiempo, y también nos va a coger una nostalgia tremenda. Y los gringos, los Estados Unidos, queda listo para la siguiente. Entonces Cuba queda ahí, en ese punto, muy vinculada a los Estados Unidos, entre otras cosas por lo cerquita que queda de Miami, es que queda 90 millas de Miami. Entonces, esto va a hacer que los Estados Unidos vaya cada vez más a tener influencia sobre Cuba. La Habana queda ocupada en el momento en que se produce la independencia, que entre otras cosas allí estaba Carlos Finlay, él ya conocía la historia de cuál era el agente transmisor de la fiebre amarilla, pero no le habían parado bolas. Pues resulta que ahí, en ese momento, La Habana originalmente había quedado ocupada por los Estados Unidos. Luego los Estados Unidos le devuelve la ciudad a los cubanos en mayo de 1902. Y ahí es cuando firman, ya en 1901 habían firmado la famosa Enmienda Platt. Y la Enmienda Platt empeña la isla, así de simple, porque pues en cualquier momento que se sientan nerviosos los Estados Unidos, pues pueden ir a invadirla. Sí, como para pasar el estrés. Entonces los Estados Unidos va invirtiendo en La Habana
y empieza una década de pujanza arquitectónica y todo, y empieza la época de los casinos, los hoteles, los clubes, el Hotel Nacional de Cuba, por ejemplo, que es hoy por hoy sigue siendo una cosa impresionante. ¿Qué es lo que los va a volver tan, digamos, tan deseables para los Estados Unidos? La prohibición del alcohol. En los años 20, cuando en Estados Unidos está rigiendo la prohibición del alcohol, en Cuba todo se puede. Entonces la rumba es en La Habana. Y eso queda cerquita, se iban en ferry y se pegaban unas rumbas tremendas. Todo eso se va volviendo, poco a poco, un burdel de los Estados Unidos, se va volviendo una Habana rumbera, opulenta, magnífica, tremenda, como nos la narra la novela del Sama Lima. La Habana para un infante difunto, o Tres tristes tigres, recreando esa Habana suntuosa, esa Habana de las grandes orquestas. Esta Habana va a ser tremenda. Allá va a llegar el béisbol y Cuba será un pueblo pelotero. Y los matamoros nos van a contar cuando llegó por primera vez el béisbol a la isla. Cuando va a llegar la televisión a la isla, todo eso lo cantan los matamoros. Sé que ahora hay un juego que se llama pelota. Entonces, esto va creciendo y hacia los años 30 y 40, La Habana es la capital musical del mundo. Y es la época de las grandes orquestas y es cuando el trío Matamoros nos cuenta las historias. Es cuando se va a difundir otros los grandes ritmos que se va a conocer desde Cuba. De Damaso Pérez Prado, el mambo. ¿Y qué le pasa a Lupita? Y de ahí en adelante vamos a tener las orquestas como la Sonora Matancera, de la provincia de Matanzas. Vamos a tener la original de Manzanillo mucho tiempo más adelante. Bueno, de aquí en adelante esto se vuelve la locura, la cantidad de música que La Habana va a producir, que Cuba va a producir, al nivel de son, a nivel de bolero, a nivel de mambo, de guaguancó. O sea, son una gran cantidad de ritmos los que van a producir los cubanos, y el mundo va a bailar con el son cubano y van a tener una relación muy cercana con los mexicanos, que nos la dice el Benny Moré. Mira qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos, mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas, para reír y gozar. Entonces nos dice el Benny Moré, y esto se va volviendo una cosa así novelesca, y Ernest Hemingway va a vivir allá durante 20 años y se la pasa en lugares que se volvieron emblemáticos como la Bodeguita del Medio y el Floridita, que usted va allá y está el Floridita y la Bodeguita del Medio. Todo esto sigue estando allá. O sea, todo este esplendor sigue capturado en esa Habana, aunque ya nada de eso pase, pero usted llega y todo eso está allá también. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Con un sentido del ritmo para bailar y gozar, y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas, para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo. Entonces de La Habana viene Félix B. Cañé, y Félix B. Cañé se va a inventar uno de los ejes, digamos, psicológicos, temáticos más importantes de la cultura latinoamericana, la radionovela. Esto va a estar en todos lados. La radionovela es mexicana, la radionovela es venezolana, la radionovela es cubana. Y si uno llega allá, en el momento en que estaban en la novela, no lo atienden porque están viendo la novela. Esto va a ser muy importante porque va a crear una psiquis del amor a partir de las radionovelas.
luego de las telenovelas y por supuesto del bolero. Muy importante porque el bolero es clave para entender América Latina. Nuestra psiquis tiene ritmo de bolero y Cuba es la reina del bolero. Aquí estos son construcciones muy comunes. México también es una tierra de boleros y Puerto Rico. Pero pues como Cuba, solo Cuba. O sea, en términos musicales ellos son realmente los más tremendos. Entonces, esta Habana que vemos en El Padrino 2, esta Habana donde va Michael Corleone y se queda en el Hotel Nacional. En el Hotel Nacional se queda Lucky Luciano, que era uno de los capos más importantes de la mafia siciliana. Allá, digamos, en el Hotel Nacional pasaron todas estas cosas y la escena en El Padrino 2 donde se reparten la isla de Cuba como un ponqué entre los diferentes grupos de los casinos que tenían las grandes apuestas entre Las Vegas y La Habana, es una escena escalofriante. En esta Habana de rumba, en el Vedado, en todas estas calles, había pues un mundo fastuoso, lujosísimo, los grandes salones de La Habana, los bailes de los grandes salones de La Habana, la elegancia, el glamour, todo lo que La Habana llegó a hacer en los 50s. Pero resulta que esto era para unos. Paralelamente, había una pobreza, una desigualdad, una miseria, un hambre terrible, y había mucha gente que no tenía acceso ni al Riviera, ni tenía acceso al Hotel Nacional, ni a los bailes de los grandes salones, ni a las orquestas de Pérez Prado. Había mucha gente pasando hambre. Y eso va a generar otro relato, un relato diferente porque desde el hambre, desde la privación, desde la desigualdad, que además es común en América Latina, es una cosa que todavía no hemos solucionado. Entonces, ahora ya no en el mundo, pero antes en América Latina no. Entonces resulta que en ese contexto va a suceder un acontecimiento histórico que va a partir no solamente en un antes y en un después la vida de Cuba, sino que va a partir en dos países, en dos culturas y en dos pueblos al pueblo cubano. Lo conocemos como la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a ser un movimiento que ya había tenido un antecedente en el cuartel de Moncada el 26 de julio del 53, pero que va finalmente a llegar después del desembarco del Granma en La Habana el 1 de enero de 1959, año 1 de la era de la revolución, porque esta revolución, como todas las revoluciones, pues cambia el calendario. Sí, entonces las revoluciones tienen un aspecto fundacional. Los pueblos se cuentan a partir del momento en que crean las revoluciones, igual que el 18 Brumario de Napoleón, ellos también cuentan su calendario a partir de la revolución. Cuando la revolución triunfa, hay quienes creen en la revolución y hay quienes no. Hay quienes creen en la revolución, pero no así. Es decir, que sí quieren tumbar el régimen corrupto de Batista, que sí quieren cambiar las condiciones de prostitución generalizada que tenía en ese momento Cuba, pero que no quieren un régimen socialista o que quieren una república o que quieren una autonomía cubana, porque hay quienes dicen que pasar de los españoles a los gringos y a los soviéticos, pues no entendían cuál era la vuelta ahí en últimas, que cuando iban a ser cubanos. Bueno, hay 1000 maneras de interpretar esto. La revolución en un principio no era una revolución marxista, todavía no. En un principio todavía no se sabía qué era una revolución, una toma del poder. Y sale toda la gente de los casinos y sale todo este grupo económico y se tienen que ir de la isla y muchos de ellos van a ser fusilados en el paredón. Y eso es un síndrome de las revoluciones del siglo XX que todavía no hemos podido lograr inventar otro. Y es la purga que las revoluciones van a hacer de aquellos que vivían del régimen que ellos han derrocado. A partir de ahí, el relato se nos divide en dos. En la Casa de la Historia en Bonn, en Alemania, hay un museo que nos cuenta la historia
de toda la reconstrucción y la posguerra alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Uno va caminando por el museo, que es un solo museo, pero de pronto aparece como una especie de pared que poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta convertirse en un muro. Y es el muro de Berlín. Y en ese momento la historia y el museo se parten en dos. Y por un lado uno ve cómo es la Alemania y Berlín Oriental, y otro lado uno ve cómo es la Alemania y Berlín Occidental. Todo el país quedó dividido, pero la ciudad de Berlín quedó dividida por un muro. Pero como esto es una isla, pues entonces no hay un muro, sino que la gente se va para Miami. Esta antigua relación que habíamos contado desde la historia de los ingleses y en una Florida que fue española, nos va a reactivar estas dos culturas. La gente se va para Miami y en Miami se va a formar otra Cuba. Digamos, la proporción es que los cubanos son 11 millones de habitantes en la isla, ¿no? Y en Miami puede haber 5 o 6 millones de habitantes. Es decir, es una proporción muy grande porque es un exilio. En ese exilio se forma otra Cuba distinta, pero cubana porque la identidad cubana es una identidad muy fuerte. Entonces Celia Cruz se va y la Matancera y se van porque no pueden volver a la isla. Una vez ella se va y no la dejan regresar, se va en una gira y no la dejan regresar, y cuando muere su madre no la dejan regresar. Entonces aquí va a haber un dolor inmenso porque la gente que se fue de Cuba se va con el corazón en la mano. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Ahí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrando mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Como la revolución parte en dos la historia de Cuba, entonces América Latina y el mundo se van a dividir alrededor de la revolución, los que están de acuerdo y los que no. Cuando triunfa la revolución cubana, Estados Unidos, a través de la OEA, va a decretar un bloqueo continental. Es decir, ninguno de los países del continente puede tener relaciones comerciales con Cuba, so pena de ser bloqueado por los Estados Unidos. Esto aísla a Cuba del continente y de todo el Caribe. Y como estamos en la época de la Guerra Fría empieza en Europa, por Alemania, por Berlín, llega al Asia a través de la revolución, a partir de la revolución china, y va a llegar a América Latina a partir de la revolución cubana. Entonces, con el triunfo de la revolución cubana, se van a formar dos maneras de entender el continente, y en La Habana, mi hermosa Habana de las que les estoy contando, va a quedar metida en el corazón de la Guerra Fría. Y le cae a La Habana una fuerza que la rondó siempre, pero que ahora la va a determinar: la geopolítica. La Habana se vuelve un corazón geopolítico e ideológico de la era de la Guerra Fría. Y ese bloqueo que se hizo durante la época de la Guerra Fría para evitar que la Unión Soviética ampliara su campo de acción al continente y para evitar que digamos, en la conferencia de Yalta en 1945 quedaron en que los Estados Unidos iba a tener a toda la América Latina como su zona de influencia y que la Unión Soviética iba a tener a la Europa del Este como su zona de influencia. Eso se respetó hasta el momento en que el bloqueo de Cuba hace que la Unión Soviética vea una gran oportunidad en ese bloqueo, le ofrezca a Cuba todo lo que necesite
Y Cuba no tenga más remedio que aceptar, porque Cuba hizo una zafra impresionante, una cosecha de azúcar con todo el mundo, con los brazos de todos, pero no logró las condiciones de independencia económica para poder llevar un destino soberano. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a quedar del lado de los soviéticos. No tiene más remedio igual. La Unión Soviética hace de Cuba su punta de lanza de la Guerra Fría en el continente. A 90 millas de Miami, eso no les puede quedar más chévere. Entonces, de ahí en adelante ellos quedan en manos de los soviéticos, pero de verdad quedan en manos de los soviéticos. O sea, les cambian el azúcar por petróleo. Y los van a sostener, porque el crédito geopolítico de tener ese enclave ahí para los soviéticos es muy, muy importante. Lo cual es una locura, porque imaginen que los soviéticos, como son de bucólicos y de melancólicos y de pálidos, van a llegar a La Habana, a la rumba de La Habana. No hay pueblos más distintos que esos dos. Entonces se van a juntar estas tierras soviéticas, o sea, rusas y ucranianas, bielorrusas, con esos violáceos inviernos, y van a llegar al sol de La Habana. Y esto va a ser una mezcla rarísima, de esas mezclas que hacen la historia de la geopolítica, que une pueblos que son bien diferentes entre sí. Pero de aquí en adelante Cuba va a estar sostenida por la Unión Soviética. Y bueno, se hace la revolución. La revolución que va a traer una campaña de alfabetización impresionante. La desnutrición infantil se acaba. Va a generar un sistema hospitalario y médico ejemplar en el continente. Una serie de derechos que no eran posibles en la época de la Cuba de Batista y de la Cuba de los grandes rumbas de los 40s y los 50s, van a empezar a existir para el pueblo cubano. Y en cada cuadra hay un hospital, y ellos van a superar la miseria y la desigualdad como no ha ocurrido en ninguna de las islas del Caribe, como no pasa ni en Puerto Rico, ni en Haití, ni en Dominicana. Eso sí va a pasar en Cuba. Entonces, una cantidad de cosas buenísimas van a pasar. Va a llegar, digamos, como una era de acceso a posibilidades que antes de la revolución no había. Un desarrollo cultural impresionante. Una música que se va a conocer como la nueva trova cubana, donde estarán Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, donde, bueno, además van a seguir los grandes músicos como Paquito de Rivera, donde va a estar, o sea, esto se va a volver musicalmente hablando una banda sonora de todo el continente una vez más. Entonces hay una música que va a girar alrededor de la revolución, y hay las grandes orquestas que se van a ir para Nueva York, y en Nueva York se van a encontrar con otro poco de gente que viene de Puerto Rico, y se van a encontrar con otra gente que viene de Dominicana, y juntos van a hacer como una especie de mezcla de todos los ritmos que traen del Caribe, y a esa mezcla, por su condición de tantos sabores, la vamos a llamar la salsa. Entonces, la salsa, que viene también de tanta beta cubana, sí, va a ser un fenómeno de Nueva York. Y ahí es donde van a estar los tremendos de los tremendos, la Fania All Stars, y los grandes sellos como Areito y todo eso. Entonces, en Miami y en Nueva York tenemos a Celia, y vamos a tener la salsa, y vamos a tener la Fania. Y en Cuba, la nueva trova cubana, y vamos a tener a los Bambán, y vamos a tener a Iraquere, y el son no se fue de Cuba, un movimiento diciendo, bueno, aquí también sigue existiendo el son. O sea, la música sigue, el son no va a parar. Y la música sigue, a donde quiera que estén los cubanos, va a estar la música cubana. Entonces, esto hace
que hay quienes consideren que la revolución es lo mejor que les ha pasado y que les dio oportunidades que no tenían antes de la revolución, y que eso es una epopeya fundacional que le da el origen y la identidad al pueblo. Hay quienes consideran que la revolución es una dictadura, que le quitó los derechos a una gran cantidad de gente que los tenía en ese momento en la isla, y como el exilio es tan grande y tan tremendo y tan doloroso, porque hay quienes formaron parte de la revolución pero luego fueron perseguidos por la revolución y se tuvieron que ir con más dolor que nunca porque habían creído en el sueño y ahora sentían que el sueño les volteaba la espalda. Ahí hay de todo como en botica, pero por la geopolítica de la Guerra Fría, la manera como usted pensara de la revolución cubana determinaba en qué lado de la ideología estaba. Entonces eso hace que en América Latina la revolución cubana tenga una gran influencia de toda la gente que apoya la revolución cubana y un gran repudio de toda la gente que está en contra de la revolución cubana, cubanos y latinoamericanos en general, porque eso divide a todo el continente. Entonces la revolución cubana va a tener un impacto muy grande sobre las guerrillas en América Latina, por la misma estructura de la Guerra Fría. Y eso, bueno, eso nos va a llevar a unos espectros históricos muy complejos en América Latina. Todo va a tener que ver con la Revolución Cubana, mejor dicho, todo va a tener que ver con la Revolución Cubana. Todo. La doctrina de la seguridad nacional, la política del enemigo interno, todo va a tener, o sea, a partir de la Revolución Cubana, toda América Latina va a gravitar en torno a este hecho, para apoyarlo o para detestarlo. Porque cree en él o porque cree que él es el origen de todos los males. Donde quiera que usted se haga, en Miami o en La Habana, siendo usted cubano, usted va a pensar de una u otra manera de la revolución cubana. Entonces, pero esto es pasional, ¿no? O sea, nadie piensa como serenamente sobre esto, ¿no? Aún ahora esto sigue siendo pasional. Cuba desarrolla toda una historia durante la revolución y una cultura y la isla de la juventud y un desarrollo deportivo vanguardista en toda América Latina, ganaban absolutamente todas las medallas y llegan el cine, van a desarrollar un cine impresionante y uno de nuestros grandes va a estar ligado a Cuba de una manera muy particular. Gabriel García Márquez va a abrir en Cuba, en San Antonio de los Baños, una escuela de cine que va a ser un semillero de una gran cantidad de cineastas en el continente. Y los intelectuales de los años 60 van a estar simpatizando con la Revolución Cubana, desde Cortázar, García Márquez. Digamos, la Revolución Cubana va a ser un referente para los intelectuales de la época. Y el Che Guevara va a ser un referente para el mundo entero, hasta convertirse en un ícono absolutamente impresionante de la izquierda como de la nueva izquierda. O sea, de aquí van a salir una cantidad de íconos y van a salir una cantidad de figuras de primera línea en la historia del siglo XX. La Revolución Cubana hace que Cuba se vuelva una protagonista del siglo XX. Y que Fidel Castro sea un personaje de gran importancia durante el siglo XX, para los que lo odian, para los que lo aman. Pero en todo caso, es importante esto. Y todo esto atraviesa La Habana. Entonces, durante la revolución va a haber el Comité para la Vigilancia de la Cuadra, que hace que cada una de las cuadras haya un comité que vigile el comportamiento revolucionario, que vaya a haber cartillas de racionamiento, porque al ser un proyecto estatal toda la comida la distribuye el Estado, y eso funcionaba mientras la Unión Soviética funcionara, porque era un régimen subsidiado por la Unión Soviética. Pero un día pasa lo que nadie se puede imaginar. ¿Cómo te parece que cae la Unión Soviética? Y resulta que cae la Unión Soviética de una manera que todo el mundo fue tomado por sorpresa. Cuando empieza la perestroika, cuando Gorbachov se da cuenta que la deuda que tiene la Unión Soviética, al haberse quedado atrás en la lucha tecnológica del microchip y los computadores, y cuando los altos hornos de las industrias pesadas quedan atrás, la Unión Soviética no puede dar ese salto.
y se va atrasando y se va endeudando y la guerra de Afganistán la debilita. Bueno, un montón de factores múltiples van a hacer que la Unión Soviética se vaya debilitando. Entonces no llega nada a la isla porque la isla es una isla y todo llega de la Unión Soviética o de los países de la Europa del Este. Entonces, en un momento dado, dejan de llegar las llantas, luego dejan de llegar las tractomulas, luego deja de llegar la gasolina, luego deja de llegar los agroinsumos, hasta que de pronto ya no llega nada más, nada. Y de pronto ellos quedan con una mano adelante y la otra atrás, después de haber tenido un esplendor socialista, después de la época en que Alejo Carpentier escribió La consagración de la primavera, que es su propia oda a la Revolución cubana, después de que toda la literatura se desarrolla alrededor de esto, después de que esto llegó a ser un hito muy importante a nivel de la formulación utópica del continente. Y de pronto se cae de un momento al otro. La caída de la Unión Soviética, la perestroika y el glasnost y todo ese proceso lo hicieron los soviéticos, lo vivieron los soviéticos, lo decidieron y lo protagonizaron los soviéticos. Pero Cuba no tuvo vela en ese entierro, ¿sí me entiende? A ellos les llegó todas las consecuencias del otro lado de la geopolítica. Se les volteó la moneda y quedaron muy mal. Y en ese momento Fidel decide dolarizar la economía, abrir la isla al turismo y poder llegar allá. Nosotros no podíamos ir desde América Latina a Cuba. Estaba vetada, era parte de la cortina de hierro, aunque aquí no hubiera cortinas. Decimos la cortina de hierro, la cortina de hierro existió físicamente, o sea, era una alambrada, ¿sí?, que dividía toda la Europa del Este de la Europa Occidental. Y cuando la van a tumbar los húngaros son los primeros que cortan las alambradas que separaban a Austria de Hungría. Pues aquí no había cortina porque tenemos el mar de por medio, pero nosotros no podíamos ir a Cuba. La gente que iba a Cuba iba a través de Panamá. No se sellaban y aún no se sellan los pasaportes porque un sello en el pasaporte de la Unión Soviética o de Cuba hacía que usted no pudiera volver a entrar a Occidente. Entonces le daban una tarjeta que se llamaba la tarjeta de turismo, todavía se la dan, y la sellaban para que usted pudiera entrar allá. Era una complicación. Entonces Cuba para nosotros en América Latina y La Habana era una leyenda, era un mito, era una cosa inaccesible porque entonces era la maravilla de todos los defensores de la Revolución cubana, o era el horror de todos los detractores de la Revolución cubana, pero nadie podía saber cómo era porque no podíamos ir, porque la Guerra Fría estaba instalada en Cuba. Bueno, con el periodo especial se abre la isla al turismo. Las únicas personas que podían ir eran las personas que estaban vinculadas con el bloque socialista en el mundo, y de otra manera no se podía ir. Pero la música de Silvio Rodríguez sí llegaba, y la nueva trova cubana sí llegaba. Y cantábamos las canciones de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez porque el continente se ve influenciado profundamente por esta revolución. Entonces un día podemos ir. Y era, la sensación de llegar a La Habana, la primera vez que yo fui en 1994. Y fui para el Festival de Cine de La Habana, uno de los festivales de cine más importantes del continente. Y me encuentro con el esplendor de La Habana, con la pobreza de La Habana, con el hambre de La Habana, con la cultura de La Habana, con la música de La Habana, y el cóctel explosivo nos rompe. Y nos rompe porque no lo podemos entender. Entre la leyenda, la realidad, lo increíblemente parecidos que somos los cubanos con los colombianos, la hermandad, la sensación de cercanía con ellos, pero la situación tan absolutamente terrible que estaban viviendo, el alma se me quedó atrapada allá. Y por eso tuve que regresar para poder volver. Porque llegábamos llorando, llegábamos tratando de ayudar, no sabiendo cómo ayudar. No había nada. O sea, empezó todos los bienes de consumo ligero. Hubo una época en el socialismo en que todos los bienes de consumo ligero fueron considerados suntuarios. Entonces no se desarrollaron, que era la famosa historia de cuando le preguntan a Eisenhower que si pudiera entrar un solo libro secreto clandestinamente a la Unión Soviética, ¿cuál entraría? Y él dice un catálogo de Sears.
Los bienes de consumo ligero no se producían, entonces no existían. Entonces desaparecieron todos. Todo, el papel higiénico, el champú, las toallas higiénicas, eso no es consumo ligero, pero pues no aparecía, ¿no? Los huevos, el hambre. Sí, entonces había una película que se llamaba Splash y ellos iban a verla para acordarse de cuando había huevos en La Habana y empieza esta hambre en un pueblo culto, donde todo el mundo era matemático, ingeniero, músico y muriéndose de hambre. Entonces esa mezcla de una potencia educativa, cultural, intelectual, del bagaje de los intelectuales cubanos que eran todos, y la situación de precariedad tan absolutamente grande que estaban viviendo, producía una sensación de tristeza infinita. Y además hay otra cosa, el bloqueo que se le hizo a la isla, se le hizo por su cercanía a la Unión Soviética. En rigor, debería haber desaparecido cuando cayera la Unión Soviética, pero cayó la Unión Soviética y el bloqueo se mantuvo. Entonces ni les llegaba la ayuda soviética porque ya había caído la Unión Soviética, ni les entraba la riqueza de los Estados Unidos porque el bloqueo se mantuvo y se mantiene de manera ahistórica hasta nuestros días, sin que haya ninguna explicación de por qué va a haber un bloqueo en esa isla. Entonces cuando nosotros llegamos están estos carros de los 50 que se llaman los almendrones. Está toda esa Cuba de los 50 plasmada en la arquitectura, pero ya estaba en ese momento estaba en ruinas. Estaba muy mal. De a hoy por hoy la UNESCO le metió plata al declararla Patrimonio de la Humanidad. Pero se veía, si uno quiere ver cómo estaba la Cuba de esa época, Buenavista Social Club, el documental de Ray Cooder, y de donde sale Chan Chan y Eliades Ochoa y el Compay Segundo y Ibrahim Ferrer, Amora Portuondo, de donde van a rescatar a las grandes glorias de la música cubana ya en sus 80s, cuando cada uno tenía 70 y 80 años y los potencian a la gloria impresionante, dándole las últimas 2 décadas de fama y de gloria. Ahí usted ve en el documental cómo eran las calles de La Habana en esa época. Entonces esta mezcla del bagaje de una revolución, de la miseria de un sueño roto, por eso Habana Abierta, que en esa época se llamaba Lucha Almada, sacó una canción que se llamaba El Rocazón. Estoy bailando rocazón con los muchachos, estoy sintiéndome mejor. Nada peor que un sueño hecho pedazos, nada peor. Llego a la casa completamente borracho, tropiezo con las patas de la mesa o el sillón, se escuchan los botellazos en medio del apagón, el hambre aprieta duro el espinazo, las medias me dan calor y el pesito que me diste ya no alcanza para nada, corazón. Yo estoy bailando rocazón con los muchachos, estoy sintiéndome mejor. Nada peor que un sueño hecho pedazos, nada peor. Estoy bailando rocazón con los muchachos. Entonces esto va a generar una crisis de tal tamaño que mucha gente se va a montar en una balsa, lo que flote, cualquier cosa, y se va a ir para Miami en una de las travesías más dolorosas, los balseros. Y los balseros van con la Virgen de Regla, atravesando ese mar, en medio de los tiburones y las olas, muriendo la mitad y llegando los que puedan, en una tragedia continental enorme, y se encuentran en el mar con los haitianos que venían huyendo también de las crisis de Haití, y contemplamos atónitos la tragedia de ellos en los mares, que es una tragedia que se repite diariamente en el África, en el Mediterráneo, con todos los pueblos subsaharianos que atraviesan el Mediterráneo en pateras para llegar a Europa, la mayoría de los cuales mueren en la travesía. Son pueblos que quedan a la deriva de la historia y a la deriva del mundo. El caso más emblemático de esas dos Cubas va a ocurrir cuando un chico llamado Elian llega en una balsa donde toda su familia ha muerto.
Entonces, en Miami existe la ley existía la ley de pies mojados, que quiere decir que si tú ponías los pies en la arena de Estados Unidos, inmediatamente tenías la ciudadanía estadounidense, porque era la manera de hacerle contrapeso a la Cuba de la revolución. Digamos, el tema de asilo siempre ha sido un tema geopolítico y político. Eso no es de solidaridad, sino de geopolítica. O sea, si son ucranianos, el mundo se abre ante ellos. Si son venezolanos o africanos, no. Si son cubanos, sí, porque era la manera de contrarrestar porque era la manera de contrarrestar todo lo que era en ese momento la revolución cubana. El asunto es que Elian es reclamado por ambos. La revolución reclama el derecho de Elian a ser un hijo de la revolución, y los Estados Unidos reclama el derecho de Elian al modo de vida americano. Esto es simplemente para saber cómo son los dos modelos. Y las cosas siguen así. Luego llega Venezuela. Venezuela les da otro aire, pero Venezuela también va a conocer un ocaso de la historia, y ellos quedan a la deriva de la geopolítica. Entonces, si llega Obama, se reabren las relaciones, empiezan a haber vuelos entre los Estados Unidos y Cuba, hay remesas de donde viven ellos, son parientes los unos y los otros, son dos corazones, son parte de una misma moneda. Pero llega Trump, y entonces todo lo que se había logrado en la época de Obama, donde llegaron el concierto de los Rolling Stones, sí, todo esto ya no pasa. Entonces llega Biden. Entonces parece que todo se va a mejorar, sí, pero no, pero tampoco. Y ahí van, a la deriva. Y La Habana tiene todo esto. La Habana es esplendorosa, La Habana sufre hambre, La Habana se recompone, La Habana canta. La Habana recibe a todo el mundo con el corazón abierto. La Habana lee, La Habana es poética, La Habana es musical, La Habana en el corazón. Y con esto, que podríamos seguir hablando porque es de las ciudades más complejas de todas, pero ya el tiempo realmente se nos acaba, terminamos nuestro recorrido por La Habana en las historias de las ciudades de América Latina. Entonces, desde los espacios de La Habana colonial, de La Habana vieja, de Yara, de la Independencia, de Atuey, del Hotel Nacional, de las historias con los Estados Unidos, de la revolución, del mundo alternativo que se hace en Miami, de la trova cubana, del periodo especial, de los renaceres, de las comidas y de todas las historias interminables que La Habana da para la historia de la isla y de América Latina, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.